Quiero compartir con usted el resumen del libro El infinito en un junco. Cuenta la escritora española Irene Vallejo la historia del libro, que gravita alrededor de la cultura griega y romana, en medio de un Egipto que cobra gran protagonismo con la muy famosa Gran Biblioteca de Alejandría. Bienvenidos entonces a mi canal Libros en 10 minutos, y lo invito a que usted conozca el argumento del libro y decida si es de su interés. Comienza la historia del libro con el sueño de Alejandro Magno, que aparte de fundar Alejandría en el 331 a.C., cuando contaba con tan solo 24 años, también tenía la idea de crear una biblioteca universal para hacer suyo el mundo desde los libros y difundir así la cultura helénica. Esta idea comienza a ser realidad cuando Ptolomeo I, su gran amigo de infancia, inicia la dinastía tolemaica, después de su muerte convirtiéndose en gobernante de Egipto en el 323 a.C. y finaliza con Cleopatra en el siglo I de la misma era, cuando Egipto es anexado al Imperio Romano. Egipto era sinónimo de riqueza gracias al cereal, que alimentaba gran parte del Imperio Romano, pero también era exportador de papiro, un tallo de fibras flexibles de juncos que daba en el Nilo, utilizado para hacer hojas para la escritura, como un paso adelante de las tablillas de arcilla inventadas en Mesopotamia años atrás. Es Ptolomeo II, Filadelfo, hijo de Ptolomeo I, el que probablemente construyó el museo y la biblioteca de Alejandría durante su reinado del 285 al 246 a.C. Y fue él quien invita a los mejores escritores, poetas, científicos y filósofos a vivir y trabajar allí, produciendo cultura. En el siglo II a.C. se funda la biblioteca de Pérgamo, rivalizando así con la de Alejandría, y se perfecciona la técnica de escribir sobre cuero o pieles de becerro, oveja, carnero o cabra, llamando el invento pergamino. Para el siglo VIII a.C., los griegos tomaron el alfabeto fenicio y lo adaptaron a su lenguaje, colocando la Ilíada y la Odisea en la frontera entre la oralidad y la escritura. Son los griegos los que a la oralidad le suman el ritmo para recordar los versos y en sus recitaciones aprender sobre navegación, agricultura, reglas y normas, entre otros componentes necesarios que ayudan poco a poco al desarrollo de la civilización. Para el siglo VI a.C., la literatura encuentra la prosa fuera del verso para escribir sin rima y en forma natural. Con ella nacen los escritores propiamente dichos, pero muchos personajes históricos continúan con la oralidad. Personajes como Sócrates, Pitágoras, Buda, Jesús de Nazaret, entre otros, nunca escribieron, pero sus mensajes sí lograron expandirse por el mundo conocido gracias a la escritura. Para el siglo V a.C., Atenas ya contaba con un incipiente comercio de libros, y para el siglo IV de esa misma era ya existía el hábito de leer. En el tránsito de estos dos siglos aparecen los libreros y Atenas inicia la exportación de libros. Entre los siglos III y I nace la educación y surgen las librerías en la periferia, fuera de las ciudades de Alejandría y Pérgamo. La escritora nos lleva en medio de esta historia a conocer algunos personajes griegos que complementaron gran parte de su paideia o educación griega, o mejor dicho, su cultura. Comienza con Eduana,
quizá la poeta más antigua del siglo XXII antes de nuestra era, sigue con Safo, poeta griega de la isla de Lesbos del siglo VI antes de Cristo, Pericles, un prohombre de Atenas del siglo V antes de Cristo, Herodoto, también del mismo siglo, considerado el padre de la historia, gracias a sus viajes de reportero que realizaba frecuentemente, y por último Aristófanes, comediógrafo del género cómico, también de ese siglo. Algunos papiros recuperados en Egipto muestran obras escritas en griego de autores como Homero, Hesíodo, Platón, Aristóteles, Demóstenes, Tucídides y Eurípides, todos ellos exponentes importantes de la paideia griega. La transición de la era antigua a la era actual del siglo I de ambas eras nos lleva a un Egipto anexionado a Roma, finalizando la dinastía tolemaica con Cleopatra. Sus amoríos con personajes romanos como Julio César y Marco Antonio fueron para ella el seguro de la continuidad de su poder, pero la historia mostró que aún así no fue posible conservarlo. Se salta a la Alejandría del siglo IV de nuestra era, encontrando una ciudad turbulenta. Con la oficialización del cristianismo como religión del imperio decretada por Teodosio, se entra a una serie de batallas religiosas entre paganos y cristianos, convirtiendo el museo y la gran biblioteca en escenarios de batalla. Para el siglo VII de nuestra era, ya la historia de Alejandría responde a una visión musulmana, convirtiendo la ciudad en mecenas de los libros, diseminando copias y ediciones de libros por una amplia red de bibliotecas humildes y colecciones privadas. Nos lleva la escritora a la historia naciente de Roma, desde Rómulo y Remo, nietos del rey de Alba Longa, cuando invitan a fugitivos y criminales a la naciente nación en el 753 a.C., que se inicia con la violación masiva contada en la leyenda del rapto de las Sabinas, para conformar este nuevo imperio que en el 240 a.C. ya abarcaba casi la totalidad de Italia y Sicilia. Paso a paso se va perfeccionando Roma con la globalización helenística, que a través de los pueblos conquistados incorpora elementos culturales que adaptan a su propia cultura. Estrategias bélicas de los samnitas, técnicas de navegación de los cartagineses y explotación agrícola del helenismo, entre otras más, permiten una aculturación digna de mostrar al mundo. Los romanos interiorizan y protegen la cultura griega para expandirla por todo el mundo. Inicia la literatura latina con Livio Andrónico, un esclavo griego que una vez liberto traduce al latín la Odisea en un contexto histórico del siglo III a.C. Los patricios comienzan entonces a encapricharse con los libros hasta convertirlos incluso en botín de guerra. Los escipiones crean la primera biblioteca para Roma y Sila se apodera de la colección de libros de Aristóteles. La esclavización de griegos, galos, hispanos y cartagineses, resultado de la conquista romana de estos pueblos, permite conformar una población que para el siglo I a.C. ya contaba con el 20% de la Italia romana, convirtiéndose en protagonistas de la escritura y elaboración de copias de libros al servicio de un imperio en pleno desarrollo. La primera cosecha republicana de escritores romanos provenía de la élite, con personajes como Cicerón y Julio César. Roma desarrolla una cultura que es llamada la humanitas romana,
que significa la humanidad romana en paralelo a la paideia griega. Ambas son la evolución de la cultura de estas dos civilizaciones. Surgen librerías por todo el imperio y la lectura de libros pasa la frontera de los patricios a la cultura popular entre los siglos I antes y después de nuestra era. La escritura de la época se hace en rollos de papiro y pergamino y en tablillas rígidas, principalmente de madera. Como un avance muy especial, los romanos entrelazan las tablillas, generando así el invento del códice, antecesor del libro propiamente dicho. Y se entra a una evolución de este con la encuadernación de tapas duras de madera forradas en cuero, conformando el lomo como nuevo elemento del libro. Entre los siglos I y III de esta era, se expande el uso del libro a lectores diferentes a la élite. El precio se vuelve asequible y es introducido al mercado para su comercio. El códice es utilizado por los profesionales del derecho para escribir las leyes y para el siglo VI de esta era aparece un códice llamado Código de Justiniano, dando origen a esta nueva palabra como referente del legado de constituciones imperiales recopiladas. En la historia de Roma, Julio César sueña con una gran biblioteca pública antes de su asesinato. Augusto construye una biblioteca en el Palatino y otros emperadores como Tiberio, Vespasiano y Trajano hacen aportes similares. Para el 350 después de Cristo, Roma ya contaba con 29 bibliotecas. Para el siglo II de esta era, los baños públicos se convierten en centros comerciales con bibliotecas, espacios de lectura y teatros. De igual forma que en el capítulo de Grecia, la escritora presenta anécdotas de algunos escritores romanos como Tito Livio, Plinio el Joven, Virgilio, Marcial, Ovidio y Tácito, exponentes por excelencia de la humanitas romana. Continúa la evolución del libro con el sistema de acentos y puntuación que, iniciado por eruditos de la gran biblioteca, terminan en Roma con un método que permite al lector fluir con mayor naturalidad, tal como lo hacemos hoy día. Viene luego la página impresa, que permite un avance enorme en la subdivisión de párrafos, además del índice, las notas a pie de página y el título del libro al inicio de este y no al final, como se hacía en el rollo. Para el siglo V de esta era, Roma cae en poder de los bárbaros y comienza la decadencia de las bibliotecas y la cultura clásica sufre un gran golpe. La Edad Media es absorbida en medio de lo que algunos historiadores llamaron la oscuridad, una época que giró solo en torno a guerras religiosas y luchas de poder durante un convulsionado milenio. Llega el siglo XV y la imprenta otorga a los libros y las bibliotecas un nuevo renacer con el papel que llega de China y Samarcanda para entrar a la Edad Moderna con el Renacimiento y la enciclopedia. Termina el libro con una frase muy sencilla, muy simple, pero de una gran profundidad. Sin los libros, las mejores cosas de nuestro mundo se habrían esfumado en el olvido. La pregunta que yo me hago después de leer el libro es la misma que implícitamente también se hace la escritora Irene Vallejo. ¿Qué seríamos hoy si esos hallazgos contenidos en los libros durante cientos de años se hubieran perdido en su totalidad?